Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿Eres de las personas a quienes no les gusta la poesía? ¿Te parece que es cursi? ¿Te parece que el lenguaje es rebuscado? ¿Te parece que es un género quizá limitado por una pretensión excesivamente romántica? ¿Qué hay de cierto en los prejuicios y estereotipos que hay frente a los poetas y de los poetas frente a quienes le hacen una crítica? Bueno, vamos a abordar estos y otros aspectos, no sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Hoy traemos este tema debido a que en función a discusiones y conversaciones que he sostenido a lo largo ya de un tiempo bastante largo con personas que son lectores, es decir, hay que iniciarla matizando por este aspecto. Por supuesto, estamos hablando de gente a la que le gusta leer, porque si la persona no tiene un hábito de lectura, pues ya entrar a discutir frente a un género muy específico como la poesía no tendría mucho sentido práctico, o no por lo menos desde el enfoque de alguien que está acostumbrado a la lectura, ya sea de no ficción o de inclusive también de ficción, pero y en otros géneros. Entonces la duda ha surgido es desde ese punto de vista. Y personas que con diferentes intereses académicos y de lectura, a las que sencillamente la poesía no les gusta. Ahora bien, ¿cuáles son los argumentos que estas personas dan? Vamos a sintetizarlos muy rápidamente. Primero, asocian la poesía hacia algo puramente romántico que inclusive llega a lo cursi. Les parece que la poesía intrínsecamente está relacionada con un sentimentalismo excesivo y que eso hace que pierdan interés en esa clase de lectura. Otro argumento que también eh, suelen esgrimir estas personas respecto al tema de la poesía tiene que ver precisamente con esa capacidad comunicativa que no tendría para ellos la poesía respecto de ciertos asuntos que ellos desean conocer, y aún eh, ciertas lecturas que les atraen, ya sea en la construcción de los personajes, ya sea de otra forma. Entonces tenemos que ver también, por lo menos en esos dos puntos, que se habla mucho del carácter tanto instrumental en cuanto a lo práctico, en para qué les sirve, y desde el punto de vista formal por una tradición que asocia la poesía exclusivamente a lo romántico. Ahora, hasta ahí uno diría que quizá profundizando más en otras, porque hay otras formas de poesía que no se circunscriben a lo romántico, es más, ni siquiera únicamente a lo erótico. La poesía con un aspecto social, la poesía con un aspecto existencialista, reflexivo. Eh, También la poesía inclusive sobre fenómenos e instantes de la naturaleza, por ejemplo, como el haiku, que hablamos un poco acá en el canal, por citar una forma métrica muy particular, y otras que podríamos también eh, catalogar aquí, pero personas que aún conociendo las diferentes vertientes de la poesía, de todas maneras les resulta, y ese sería ya un tercer argumento, que tiene un poco de ambos, ¿no? Les resulta entonces un ejercicio que a nivel intelectual y que a nivel académico no les reporta un mayor beneficio, por eso inclusive les disgusta. Es decir, esa capacidad, ese tiempo eh, que se invierte en la construcción del poema, consideran que podría invertirse de otra forma, con un lenguaje más claro, más explícito, con una intención comunicativa también más explícita, y de todas formas no consideran que ciertos fenómenos humanos, ciertas circunstancias históricas, ciertas luchas o ciertas percepciones de la vida, sea útil abordarlas de esa manera, concluyendo algunos de ellos que muchas personas inclusive tratan de acudir a la poesía como una especie de terapia, ¿no? Ahora también habría que agregar, hay un estereotipo
frente al poeta, para algunos muy negativo. Es decir, consideran pues que no vamos a hablar acá de pronto de las implicaciones, porque tampoco lo he escuchado, por lo menos directamente, ¿no? De las implicaciones, digámoslo así, socioeconómicas del poeta y la contribución a la sociedad, esa clase de cosas no, porque hablan desde un punto de vista muy, muy individual, pero perciben que el poeta los descalifica. Cuando entran en ciertos circuitos intelectuales, eh, sobre todo en redes sociales últimamente, y expresan la verdad es que a mí no me interesa esto, entonces aparece alguien, por lo general autodenominado poeta, que les dice entonces que son personas que carecen de la inteligencia y de la sensibilidad para acceder a la poesía. Entonces hay un prejuicio que es de parte y parte, tanto de a quien no le interesa la poesía, lo que es legítimo, lo que puede resultar una herejía para ciertas personas, pero esa es una realidad, ¿no? Porque los seres humanos no tenemos que aproximarnos a la realidad mediante la palabra, que es un medio, es una forma, es una vía, un conducto por el cual nos aproximamos a la realidad. No tenemos que hacerlo de la misma manera, hacer un abordaje, que eso sería eh, negar una multiplicidad de miradas y aún de sensibilidades frente a algo. Es decir, el ver, por ejemplo, un ocaso o el alba, hablemos pues de figuras clásicas, hay a quien le interesa describir la emoción, que no necesariamente es sentimentalista, por lo menos no en el sentido un poco peyorativo que le atribuyen, pero le interesa describir cómo se siente él en función a un fenómeno de alguna forma, a una noche estrellada, por ejemplo, a un fenómeno astronómico, un fenómeno físico. Hay quien le interesa ver, por ejemplo, o no lo percibe de esa manera, percibe quizá la importancia que tiene para otras personas ese amanecer y esa alba. Le puede parecer no tanto un fenómeno bello, puede interesarse en las circunstancias de orden puramente científico, ¿no? De por qué amanece así, porque son así los colores. Puede percibir una belleza, pero no necesariamente llevarla ahí al plano cierto de, por decirlo así, la alquimia de la palabra para describir ese fenómeno, sino que puede tener una percepción, una mirada distinta. Entonces, para ir concluyendo, hay personas que asocian la poesía exclusivamente a lo romántico, que creen que inclusive, dicho en sus propias palabras, llega a lo patético, es decir, a lo extremadamente dramático. Por un lado. Por otro lado, hay quienes reconocen igual la gama de vertientes y de temas que la poesía abarca, que no se circunscribe únicamente a lo que se entiende como romántico, a decirlo así, sino que llega a otros puntos de vista, pero que igual no les interesa eso. Les interesa de pronto una visión más práctica, más utilitarista, y aún en la ficción, una visión en la cual el lenguaje sea más claro, ¿cierto? No este enriquecimiento y de alguna forma subversión del lenguaje para generar unos efectos, ¿cierto?, en el lector y también para expresar cómo se ve la vida. Entonces, también hay un prejuicio de parte y parte. Es importante acercarse igual a un género, ¿cierto? Pero tampoco es necesario que una persona le guste y tampoco debería entrar alguien a descalificar a una persona, porque hay personas que, por ejemplo, tienen sensibilidad frente al tema animal de una manera, ¿cierto? Digamos, son más comprometidas que otros no la tenemos y tampoco, pues, podríamos o deberíamos ser descalificados, por ponerles un ejemplo, ¿cierto? Por la forma en la que expresamos la sensibilidad frente a este tema, porque son maneras distintas de abordarlo. Entonces, igual sucede con el tema poético y a quien no le interese. Sin embargo, déjanos saber, ¿eres de los que a quienes no les gusta la poesía? Si no te gusta la poesía, ponlo acá en comentarios. Si te gusta también, ¿por qué? Ponlo en comentarios. Te invitamos a suscribirte al canal, compartir el contenido. Importante, comentar. Y como siempre, estamos abiertos a una discusión sobre este y otros temas que nos parecen importantes en medio de toda la cotidianidad y cómo nos vamos relacionando con el arte y con otras personas. Como siempre, un gusto, no siendo más por el momento. Nos veremos en un siguiente episodio de Epísteme Colombia Literatura.